gracias por estar puntuales en esta inauguración de este evento que nombramos hacia una comunidad de conocimiento del CIESAS Pacífico Sur. Este evento tiene el objetivo de, ya lo verán a lo largo de los paneles, tiene el objetivo de dialogar, de platicar, de conjugar también temas de investigación y personas que han pasado por el CIESAS, ya sea como estudiantes, como egresados, personas con quienes hacemos trabajo de campo, participamos, algunas organizaciones, ¿no? Y bueno, obviamente nuestras propias investigaciones. La idea de este espacio es tener un diálogo, conocer cuál es la comunidad del CIESAS Pacífico Sur en estos ámbitos organizativos, estudiantiles, regionales, locales, para, bueno, avanzar en nuestras propias discusiones y como dice el título del evento, es conocer cuáles son nuestros desafíos, ¿no? En términos de investigación, de vinculación regional, de vinculación local, cuáles son nuestras transformaciones, ¿no? Porque también hemos visto, sobre todo en las tesis de los estudiantes, vemos cómo los temas se van transformando, se van enriqueciendo, perdón, ya no es igual la misma investigación que veníamos haciendo, digamos, porque evidentemente se transforma y creo que la presencia de las y los estudiantes nos dejan ver mucho eso y también el contexto, ¿no? El contexto cambiante y en transformación constante. Y también es interesante ver las continuidades, ¿no? O sea, como qué es lo que sí funciona, qué es lo que sí venimos haciendo, qué sí es lo que nos fortalece como una comunidad de conocimiento. Entonces, ese es el objetivo de este evento. Como ustedes verán en el programa, vamos a tener 2 días de trabajos muy apretados. Todas nuestras sesiones son simultáneas, pero a mí me gustaría comentar también y agradecer a todas las colegas que se comprometieron en organizar un panel, porque gracias a eso pudimos tener acceso, ¿no? a otras investigadoras y otros temas también, o sea, hubo temas nuevos más allá de la convocatoria. Las y los colegas del CIESAS convocaron a sus propios círculos de estudiantes, de investigadores, para conformar paneles con temáticas específicas y que, bueno, ahora nos van a acompañar y nos han ayudado a conformar también el programa. Quiero agradecerle mucho al CIESAS Pacífico Sur, obviamente a Salvador Aquino, su apoyo para hacer posible este programa, este evento, a mis colegas también que convocaron a paneles y a todo el personal de apoyo como Cuauhtémoc, Estela, Gaby, y bueno, comunicación que nos estuvieron ayudando pues a darle estructura a este evento. Gracias, Susana. Buenos días a todas y todos y pues un gusto verlos acá. Gracias por acompañarnos presencialmente y los que están pues a la distancia de forma virtual. Nos entusiasma mucho este evento y que estén acá con nosotros. Y pues a nivel de la logística y a nivel técnico, nada más para compartirles que todos los paneles, las mesas van a estar grabadas, pero se va a subir el contenido después en la plataforma de CIESAS del YouTube. Y para quienes que requieren una grabación en tiempo real, nos ha llegado la solicitud de la mesa de Alaide y si alguien más quisiera que fuera también el caso, que si nos puede hacer llegar para verlo con Cuauhtémoc. Y también los que no quieren que su panel o su mesa sea grabado, pues igual nos puede hacerlo saber. También en estos días vamos a tener, gracias a Ángeles y su equipo de la biblioteca, una presentación de libros de la biblioteca que tengan que ver con temáticas que vamos a abordar en estas jornadas y también a la venta pues libros de publicación del CIESAS y de otras universidades. Y vamos a tener también con nosotros en estos días las compañeras de Tequio Jurídico,
Es una asociación civil que tiene una larga trayectoria en defensa de los derechos de los pueblos originarios y están trabajando en la región Chontal y van a tener también productos a la venta y algunos, tanto alimentos, bebida, como también artesanía. Entonces, para que las visiten y conozcan también su trabajo. Muchas gracias y que disfrutemos estos días de productivas y de conocimiento de compartencia. Gracias. Bueno, finalmente, bueno, antes que nada agradecerle a todos, todas y todes aquí presentes. Qué bueno que al fin llegó el día y esperamos que tengamos unas jornadas muy provechosas y muy buenas de intercambio pues de nuestros temas y de reflexiones, ¿no? Que nos van a llevar seguro a buenos términos. Nada más para ya darle la palabra al director, un último aviso de que pues sí hay que como atenerse al tiempo de los 90 minutos por panel, porque somos muchos paneles, sabemos muchas ponencias y de verdad si no cumplimos con el tiempo estipulado, pues entonces todo se va a ir rezagando y aquí en las instalaciones del CIESA cierran a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, para no excedernos de ese tiempo y que no se nos haga noche. Exacto. Gracias. Sí. Bueno, dice Eric que al fin llegó el día, y es cierto porque este proceso, este evento llevó mucho tiempo en su preparación, ¿no? Tiene ciertas complejidades, pero qué bueno que Celine, Susana, Mauricio y Eric asumieron esa responsabilidad, así que mi reconocimiento para ustedes, compañeros, así que le han puesto muchísima energía y bonita energía a este evento. Bueno, también quiero destacar la presencia de ustedes. Buenos días, pero no nos dije buenos días a todas y todos. Bienvenidas las colegas del CIES Pacífico Sur, las personas que nos visitan, los estudiantes del programa de maestría y los compañeros que pertenecen a diferentes programas del CIESAS, ¿no? Algunos somos investigadores de base del CIESAS, otros compañeros son por medio de estancias postdoctorales, programas de investigadores por México y en fin, la diversidad de programas por medio de los cuales tenemos una diversa formación e integración de colegas, compañeros que trabajan diversos temas, como se ve reflejado en el programa. Así que sin más detalles, compañeros, muchas gracias por su colaboración, por su energía para este evento. Declaramos formalmente inaugurado el encuentro hacia una comunidad de conocimientos del CIESAS Pacífico Sur. Noten que están en interrogaciones, ¿eh? Desafíos, transformaciones y continuidades. Este evento se va a llevar a cabo hoy 12 y mañana 13 de marzo de 2026. Bienvenidos y bienvenidas y que sea un evento muy productivo para todos y para todas. Muchas gracias. Bueno, comenzamos. Los dos lugares donde van a ocurrir las mesas es aquí en el auditorio, entonces para quienes les corresponda este lugar, pues se quedan. Y para quienes van a la biblioteca, está acá pasando el pasillo, enfrentito ahí pueden pasar. Adelante. Bueno, todavía tenemos en realidad como 10 minutos en lo que se conecta. Rápido, rápido, rápido.
Primero Ixchel le pregunto. Hola, Excel, ¿sí nos escuchas? Hola, sí, perfecto. Ok, ¿puedes prender tu cámara para ver si todo bien? Como que se escucha rebotado, ¿no? Sí, cuando empiecen la conferencia, sí, bien, bien, se apaguen este micrófono y hablen desde el micrófono. Hola. Para que no rebote el sonido. Apago este. Ajá, cuando. Ajá, y con este exponemos. Exacto. Y ya nos va a Y escuchar. empieza a escuchar. Órale. Vaya, estamos a unos minutitos, ¿eh? Perfecto. Estamos esperando a que llegue Renata. Ivonne. Ey, Ivonne, Ixchel, Ivonne, qué Anabel. gusto. Ixchel. Qué gusto Pues verlas. entonces, ¿Qué quieres que ¿nos hagamos? escuchan y Entonces? nos ven bien y todo? Sí, ¿Vas? perfecto. ¿Quién va? Voy a apagarle tantito a todo, pero aquí sigo. Ok, vamos a cambiar el orden porque no ha llegado Renata, entonces va a empezar Anabel. Ujú. Y luego Ixchel. Perfecto. Luego Ixchel Luego tú. y luego yo. Y luego Ivonne. Y ya entonces cerraría Renata. Bueno, pues son 9:27. Ay, ya me está dando. Ay, se me figuró la alarma. ¿Listo? Hola, buenos días. Tenemos a dos presentes aquí. Les agradecemos mucho que hayan venido a este primer panel que empieza a las 9:30 de la mañana. Es un panel que hemos titulado Sensibilidades en Registro, Cartografías del Daño y Metodologías Feministas frente a la Violencia de Género. El panel reúne aproximaciones etnográficas y multimodales que registran sensibilidades, afectos y marcas corporales para comprender la violencia de género en distintos contextos e incluye metodologías audiovisuales, cartografías corpoambientales, trabajo con varones en reclusión y corpografías feministas. Se abordarán varios desplazamientos epistemológicos que estas propuestas plantean frente a métodos muy propios del registro etnográfico. Y el panel pues se propone también un diálogo interdisciplinar que esperamos enriquezca los modos de documentar, analizar y comprender la violencia. Así que sin más y con estos tiempos tan ajustados que tenemos, vamos a comenzar. Bueno, pues yo voy a presentarles a la doctora Anabel Yawik. Ella nos va a presentar su ponencia. ¿Dónde está? ¿Está, no? Aquí. No. Ella nos va a presentar su ponencia, Corpografías feministas, metodologías sensibles para registrar daño en contextos de violencia de género.
Anabel Yawitl es antropóloga feminista tlaxcalteca, trabaja como profesora e investigadora en el Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán. Sus principales líneas de investigación incluyen la construcción de subjetividades en contextos de prostitución, las dinámicas de género, raza y clase en las experiencias de mujeres de pueblos originarios empleadas en el trabajo del hogar en territorios urbanos y las disputas feministas dentro de movimientos urbanos populares en México. Tiene especial interés en la producción de conocimiento feminista vinculado a luchas sociales en América Latina durante el siglo XX, así como la violencia feminicida en México, las teorías feministas latinoamericanas y las políticas en torno a los cuidados y el trabajo. Forma parte de la Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género de la Universidad de Yale y de la sección de Antropología Feminista de la Asociación Americana de Antropología. Ha trabajado como consultora independiente en salud, derechos y justicia sexual y reproductiva en la región de América Latina y el Caribe. Y sin más, pues bueno, le damos la bienvenida. Su ponencia se titula Corpografías feministas, metodologías sensibles para registrar daño en contextos de violencia de género. Listo. Bueno, voy a empezar para llegarme a los 15 minutitos que tenemos. Quiero empezar con una viñeta del pasado 8 de marzo en la marcha de Ciudad de México. ¿Sí escuchan? Somos como 15, como 20, ya cuando llegamos al Zócalo capitalino. Coreamos en voz baja pero firme. No que no, sí que sí, las trabajadoras del hogar ya volvimos a salir. Azucena mantiene su cartulina a la altura del pecho desde la glorieta de las mujeres que luchan hasta el Zócalo. Vuelvo a leer lo que tanto se esmeró en escribir con su mejor letra. Las manos que cuidan también merecen descanso y seguridad social. Le tomo una foto, ella posa con su pañuelo morado al cuello y alza el puño izquierdo. Así como hacemos con las compañeras, me dice. A su lado va Margarita, le pregunto si no tiene calor, cansancio, sed. Le comparto agua, me ve y sonríe, pienso que me va a vacilar como suele hacer. Solo me dice, sí, tengo de todo, pero me gusta andar aquí en el mitote. Al escribir mi diario de campo, una idea se mantiene conmigo. La persona no termina en el límite del cuerpo. Si la persona no termina en el límite del cuerpo, entonces el daño tampoco termina ahí. Y si el daño no termina en el límite del cuerpo, los métodos que usamos para registrarlo tampoco pueden limitarse a lo que el cuerpo muestra en la superficie o la que enuncia discursivamente. Lo que voy a compartirles el día de hoy es un trenzado de varias intervenciones que he elaborado en otros espacios académicos y no académicos en el pasado año. Un montaje entre investigaciones y talleres previos con mujeres, algunos de mis hallazgos preliminares de mi investigación en curso y muchas preguntas, o más bien ensayos de preguntas, formulaciones que todavía no sé cómo responder. La ponencia es una reflexión metodológica, aunque en un primer momento la corpografía puede ser ubicada más bien como una técnica. No es metodológica en su sentido más familiar y que concierne a la formulación de un proyecto de investigación, sino en el sentido que le da Catherine McKinnon cuando escribió el texto La interseccionalidad como método. Es decir, lo que plantearé aquí está fundamentalmente esbozado sobre el lienzo de una pregunta que ella usa como un motor epistemológico en ese texto. ¿Cómo pensamos lo que pensamos? Para quienes hemos leído a Kimberly Crenshaw en el ya icónico texto en torno a la interseccionalidad, sabemos que ni ella ni ninguna feminista que haga buen uso de la interseccionalidad la piensa como una operación sumatoria de identidades. En la interseccionalidad hay de todo menos aritmética básica. En ese debate álgido que se ha dado en torno a la interseccionalidad, McKinnon nos hace una invitación sustantiva. No solo nos recuerda que no se trata de sumar, sino que también nos alienta a embarcarnos en una pregunta cognitiva. Podemos, y desde luego que debemos, preguntarnos qué sabemos sobre la desigualdad y la violencia. Pero sería igualmente importante preguntarnos cómo pensamos sobre las desigualdades y las violencias. Ese sugerente desplazamiento es el punto de partida y el faro que espero me permita mantener el enfoque en los próximos 12 minutos. Disculpen que vaya muy rápido y no alcanza por memorizar en muchas cosas.
Existe una necesidad constante en la investigación sobre violencia de género, crear categorías, porque una enseñanza ahora muy bien conocida del feminismo nos los ha dejado claro. Lo que no se nombra no existe. Han así entonces proliferado tipos y modalidades de violencia para comprender cómo se inscribe el daño en cada experiencia, en cada corporalidad subjetivada. Violencia psicológica, económica, sexual, física. Incluso ciertas herramientas como el violentómetro implican una lectura por grados y con alertas distintas que van desde el ten cuidado hasta el urgente, necesitas ayuda. Las categorías y sus definiciones nos permiten clasificar, ordenar, nombrar y hacer el daño administrable, el daño y el castigo. Uno de los problemas a los que apunta McKinnon es que las categorías son producto, no causa. Como abogada, McKinnon se enfoca en las clasificaciones legales estándar para explicar cómo estas operan bajo una lógica aristotélica. Les ahorraré ese rollo. El daño no funciona de la manera en que sí funciona esa lógica aristotélica. El daño se entreteje. Aquí es donde esa definición que le da McKinnon al método interseccional entra en juego, no como una suma de variables identitarias, sino como un ángulo específico de entendimiento, anclado en la experiencia y en el rastreo dinámico del poder. La pregunta no es cuántas opresiones vive esta persona, sino cómo las jerarquías, la matriz de la dominación, producen categorías y las mantienen en su forma desigual. La función es desmarginalizar, ese verbo que no trascendió como creo que debería haber trascendido en el texto de Crenshaw, pues desmarginalizar se refiere al acto de centrar las experiencias de quienes se encuentran en las intersecciones más desatendidas de la opresión. Con este anclaje, entonces, ¿qué es una corpografía? La palabra corpografía juega con una serie de posibilidades creativas que parten de sostener como punto de partida los cuerpos, las grafías, las geografías, las coreografías. Este acercamiento ha sido descrito como un desplazamiento importante para darle la palabra al cuerpo, para profundizar en lo que Planella Rivera llama las gramáticas de un mundo sensible. Una corpografía es una forma de registro que nace del cuerpo, no un mapa de calles, no un esquema de órganos, no un aparato anatómico, sino un trazado de sensibilidades, afectos, gestos y memorias encarnadas. Es profundamente situado. No describe experiencias universales, sino cómo un cuerpo específico vive, interpreta y registra el mundo. Metodológicamente, los acercamientos posibles son variados y deliberadamente flexibles. Hay quienes trabajan con post-its, colores, collages, hilos, telas, imanes con palabras. Hay quienes usan siluetas preconcebidas del cuerpo y quienes prefieren la hoja en blanco para habilitar una autorrepresentación. Como se preguntaría la poeta Erika Martínez, ¿cuánto cuerpo tendría que perder para dejar de ser yo? La corpografía opera en este tipo de registro de la experiencia sensible, siguiendo la categoría de Olga Sabido, y esto la vuelve metodológicamente relevante en contextos de violencia. Si McKinnon nos pide cuestionar cómo las jerarquías sostienen la desigualdad, Vina Das, una antropóloga de mis favoritas, nos muestra por qué eso requiere cambiar también el tipo de conocimiento que estamos dispuestos a reconocer como legítimo. Para Vina Das, decir tengo dolor no es un mero dato informacional, es un reclamo de reconocimiento, donde el dolor puede, gramaticalmente, momentáneamente, habitar otro cuerpo, condolerse. Se trata pues de transitar del sabemos al respondemos al reclamo, y ese desplazamiento de la extracción al reconocimiento es exactamente lo que las corpografías feministas intentan operacionalizar. Das, en su caso, estudia cómo mujeres sobrevivientes de la partición de India no hablan de sus experiencias, se niegan. Y la pregunta que plantea es si ese silencio es imposición o práctica, si es borramiento o agencia protectora. Si romper el silencio, esa consigna que tanto circula en los feminismos, puede ser a veces un acto violento. Su respuesta es que el dolor exige reconocimiento y negarlo es un fallo ético, no solo epistemológico. Las mujeres interlocutoras de Das no simplemente callan, sino que alojan el dolor en la profundidad, en el silencio, como práctica de supervivencia y de reintegración.
Lo que das llama el conocimiento venenoso. Saben, pero guardan. Y guardar también es una forma de actuar. Esto me parece fundamental para pensar los límites éticos del método. La corpografía no puede ser una técnica de extracción. Tiene que ser capaz de producir lo que Das llama reconocimiento. Un espacio donde el dolor pueda ser depositado sin ser instrumentalizado. Donde decir desde el límite sea tan legítimo como decir desde el centro. ¿Cuál es la temporalidad del daño? No concluye cuando el evento termina, se aloja, se transmite y reaparece como Das muestra en gestos, en silencios, en la forma en que una mujer se aferra al brazo de su amiga cuando recibe una carta porque su cuerpo todavía recuerda a sus secuestradores. Esta dimensión procesual del daño es lo que los métodos anclados en el evento y en la prueba no pueden captar y lo que las corpografías feministas, trabajando a partir de fotografías intervenidas, objetos significativos, siluetas y materiales de archivo, intentan hacer visible. Para ilustrar muy rápidamente cómo se han transformado los ejercicios que he hecho con las corpografías a lo largo de los años, voy a compartirles, pensaba 3, quizá me alcancen 2 experiencias en las que he usado corpografías con grupos de mujeres. No entraré en especificidades sobre quiénes participaron y dónde, como un compromiso previo asumido con ellas, pero sí haré algunas generalizaciones sobre los hallazgos enfocándome en lo metodológico, o eso intentaré. La primera experiencia. La violencia verbal y el cuerpo como archivo del insulto. La pregunta que abrió este ejercicio fue muy simple. ¿Qué violencias verbales ha sufrido como mujer? En un primer momento pedí la escritura de insultos recibidos a lo largo de la vida, sin límite de cantidad, pero sí con un límite de tiempo, 5 minutos. Podían ser palabras, frases, dibujos. Esos insumos se vertían sobre una mesa, revueltos, y comenzábamos a desenrollarlos juntos. ¿Cuáles se repetían? ¿Cuáles no? Circulaban entre estos inútil, falsa, fácil, pues es que eres vieja, nunca vas a conseguir marido, estás bien fea. La mesa se llenó en 5 minutos con 10 mujeres participando en este espacio. Y entonces venía la pregunta corpográfica. ¿Dónde sientes esto en el cuerpo? ¿Dónde se aloja? Inútil, fácil, eres fea. Pensarán ustedes, pues, en todo el cuerpo, en la psique. Sí, seguramente. No es que la especificidad de la rodilla o del pecho conjure alguna verdad sobre la violencia. Es que muestra, o a mí me muestra, que el insulto no flota, no se desperdiga en el aire, sino que aterriza en la mandíbula, en el pecho, en la garganta. La corpografía lo hace visible, lo materializa. La corpografía intenta hacer un ejercicio de lo que Das pide. No extrae el dolor, sino que le da un lugar donde aterrizar sin tener que ser narrado completamente. Aquí aparece de nuevo con toda su fuerza el problema que McKinnon señala sobre la jerarquía de las violencias. En nuestro entendimiento popular y también en el de las políticas públicas hemos hablado de grados de violencia. Lo peor es que te maten, lo de menos quizá un insulto. Pero una simple pregunta sobre cómo se siente que te digan inútil desbarata esa jerarquía. Es como un cuchillo, te lo dejan ahí, expresó una compañera. Segunda experiencia, el amor, el desamor y la corpografía como espacio político. Junto con mi colega Ana Laura Villegas, que está aquí presente, armamos un programa que buscaba ser un espacio de formación política, acercarnos al amor críticamente, problematizar el desamor y al mismo tiempo familiarizarnos con el marco legal sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres. El ejercicio partía de una silueta con 3 preguntas. ¿Qué quiero mapear? ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? Una vez identificadas las emociones, ellas dibujaban. Con Canva, con collage, con bordado, con silueta o sin ella. Cada variación iluminaba un matiz ligeramente diferente. Lo que surgió fue notable. Y he repetido este ejercicio con otros grupos. El mundo sin mí se leía de pies a cabeza en una corpografía. Cuerpos rodeados por enredaderas, cabezas con aros saturninos, úteros con colores o sin color, cuerpos sin boca, pies con grilletes, manos, muchas manos disputándose un pedazo de una silueta negra sin rostro. Susan Sontag escribiría en Renacida que amar es como entregarse a ser desollada, sabiendo que en algún momento la otra persona podía irse llevándose tu piel. Lo que la corpografía permitió ver es que el desamor no es el opuesto del amor.
Es una violencia con una dimensión corporal específica y con una temporalidad que tampoco concluye cuando el vínculo termina. La extinción del vínculo afectivo deriva en cambios tan intensos como los del enamoramiento mismo. El cuerpo lo registra con una precisión que los verbos torturar, desgarrar, martirizar apenas rozan. Pero también emergió algo que no buscaba registrar y que se volvió quizá el hallazgo más importante de este ejercicio. En el mismo espacio donde se mapeaba el daño aparecían gestos de cuidado, de imaginación, de agencia cotidiana. La corpografía, al no exigir una narrativa lineal ni un relato completo, habilitó lo que emerge junto al daño, el humor, el deseo de otra cosa, para que también tuviera lugar en el registro. Se perderá la tercera experiencia porque me queda un minuto. Las cartografías no revelan sumatorias de entidades, pero sí iluminan un entretejido de experiencias vitales y al hacerlo hacen algo que los regímenes de visibilidad del daño, sean estos médicos, jurídicos o estadísticos, raramente permiten. Le dan al cuerpo el lugar de interlocutor, no solo de evidencia. Las dos experiencias que compartí hoy muestran contextos distintos de violencia, pero un mismo movimiento metodológico, de centrar el testimonio como relato verbal y abrir paso a formas de registro sensible que puedan mapear cómo la violencia se sedimenta en el cuerpo. Pero también, y esto me parece igualmente importante, cómo emergen en esos mismos espacios gestos de cuidado, de imaginación y de agencia cotidiana. Las fotografías feministas no solo documentan el daño, sino que generan modos de hacer mundo frente a este. Y en este sentido no son únicamente una herramienta metodológica, son una apuesta política por formas de investigar que se parezcan más a lo que queremos construir, donde registrar el daño sea también en algún sentido comenzar a imaginar su reparación. Una última curiosidad para cerrar. ¿Qué tipo de conocimiento se produce cuando el cuerpo deja de ser evidencia y se vuelve relación? Gracias. Bueno, me toca presentar a mi querida colega, la maestra Ixchel Iglesias González Baez, que nos estará acompañando de manera virtual. Con una ponencia que se llama Enriar la vida, memoria y lucha por el territorio. Ixchel es antropóloga y socióloga feminista. Su trabajo de investigación se ha centrado en la trata de personas con fines de explotación sexual, la prostitución, la violencia sexual y el feminicidio. Ella es perita en antropología social con perspectiva de género. Ha realizado 30 peritajes en casos de trata con fines de explotación sexual, desaparición, feminicidio, violación tumultuaria, violencia feminicida y legítima defensa en la Ciudad de México, Cancún, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad Juárez. En materia de investigación, su tesis de licenciatura fue reconocida con la mención honorífica en el concurso del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el primer lugar en México y Latinoamérica en el concurso de la Cátedra Extraordinaria contra la Trata de Personas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su investigación de maestría fue realizada con violadores en reclusión, entre ellos proxenetas y feminicidas, y es un trabajo que abona la comprensión de la articulación entre la violencia sexual, la prostitución y los feminicidios. Y en su trabajo doctoral colabora con mujeres defensoras del territorio en Tlaxcala. Junto a ellas busca visibilizar la articulación entre los procesos extractivistas, la violencia feminicida y el sistema proxeneta. Y le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación porque seguramente será muy interesante lo que nos pueda compartir. Ixchel. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Vamos a subir un poco, pero sí te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Sí. Yo las escucho bien. Ah, ok. Un poquito más. A ver, ¿puedes hablar ahora? Hola, hola. Sí, ahí. Perfecto. Perfecto. Bueno, traigo una presentación, pero como voy a ir leyendo lo que preparé, entonces leo una parte y posteriormente comparto las diapositivas. El tiempo. Sobre la ponencia Enriar la vida, memoria y lucha por el territorio, estamos pensando a Tlaxcala como una cartografía de la herida. Tlaxcala, y específicamente la cuenca del río Atoyac, no es simplemente una coordenada en el mapa del desarrollo industrial mexicano, es una cartografía de la herida abierta por el despojo neoliberal. En este espacio
Hay que entender que el territorio deja de ser una abstracción geográfica para convertirse en un territorio de sacrificio, un lugar donde la muerte ha dejado de ser un horizonte biológico natural para transformarse en una densa disputa política. Aquí en Tlaxcala, el paisaje mismo instruye a quien lo camina. El agua no solo fluye, sino que arrastra el peso de los cuerpos y las historias que el sistema ha decidido omitir, revelando cómo la devastación ambiental es la piedra angular de una arquitectura de desposesión absoluta. Esta realidad se manifiesta en lo que denominamos un continuum de violencia, donde no existe una frontera clara entre el envenenamiento ecosistémico por metales pesados y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Bajo la lente de la necropolítica de Membé, estas violencias son hilos de una misma trama, de un mundo de muerte que habita el aire industrializado y que se encarna en la piel de sus habitantes. La contaminación y la explotación no son solo fenómenos fragmentados, sino una estrategia única que busca aniquilar la autonomía. Sin embargo, es precisamente en esa grieta de aniquilación, en la grieta de esta aniquilación, en donde surge la necesidad de una respuesta política y feminista radical, una que nazca de la misma devastación para reclamar la vida. Entonces, las voces del río, cartografías del daño y el despojo. Para comprender la magnitud del daño, fue importante durante el trabajo de campo, esto que les estoy compartiendo forma parte del trabajo de campo que realicé en el marco del doctorado en antropología, en el que colaboré con las mujeres de la Coordinadora por una Toyac con Vida. Y en parte de este trabajo, a través de talleres, hicimos cartografías. Y entonces estas cartografías que fueron realizadas por ellas no buscaron una precisión métrica del territorio, sino un registro sensorial y emocional de la violencia que ha impactado su cuerpo y territorio. Ahora voy a mostrar una parte de eso en las diapositivas, pero les sigo leyendo porque tenemos poco tiempo. Son herramientas de resistencia que transforman el dolor en un testimonio político y visible, un registro del despojo que las estadísticas oficiales suelen borrar. En los registros de estas cartografías, la muerte del ecosistema se narra con una crudeza poética. El río Atoyac es descrito como un ser sintiente que ha sido víctima de un homicidio sistemático. Frases como el río extraña la alegría, lo mataron, le dolió que todo lo que existía empezó a morir, dan cuenta de una pérdida que trasciende lo biológico para tocar lo espiritual. La devastación se completa con una violencia institucional que revictimiza a las familias. Hay una desacreditación médica que desplaza la responsabilidad industrial hacia la culpa individual. Los doctores culpan a las madres por omisión de cuidados. Señora, usted no cuidó a su hijo, por eso se enfermó. No, lo que pasa es que su hija tomaba anticonceptivos, por eso le dio cáncer. Es decir, hay una culpa respecto al trabajo de cuidados y por otro lado también hay una culpabilización por la vida sexual de las mujeres o por sus hábitos y entonces así se oculta el origen político de las enfermedades. A través de estos ejercicios pues han identificado diferentes cargas tóxicas, que es lo que está matando a la población, ¿no? Hay agentes contaminantes como el xileno, el benceno, el tolueno, el cloro de vinilo, el cloroformo. Hay impactos masivos como la muerte, perdón, impactos biológicos como la muerte masiva de la fauna acuática, la deforestación de la ribera, la enfermedad de la tierra y de los cultivos. Y también hay un impacto subjetivo sobre el río. Las mujeres hablan de la soledad del Atoyac porque la gente se ha alejado del río y dice, hay un miedo a convivir con el río porque ha perdido su transparencia que antes definía el curso y ahora el Atoyac se siente muy solito o como decía una señora, yo pienso en el río, pobrecito, yo creo que él se siente como mi hija cuando murió, solo y enfermo. El cuerpo como territorio de sacrificio. Hay un registro en nosotras. Los territorios de sacrificio, el daño genotóxico y la violencia estructural transforman el cuerpo de las mujeres en un espejo de la degradación del río. Al igual que la Toyac, el cuerpo recibe estas descargas tóxicas de la industria. El cuerpo de nosotras, como titulan las cartografías corporales, así le pusieron, ahora van a ver, recibe los impactos de un sistema que lo considera prescindible. El cuerpo se convierte en el último reducto donde se inscribe la lógica del despojo en ese grado cero de la existencia, donde la vida es reducida a algo mercantilizable. Hay un impacto sistémico. No solo es el problema de salud, sino que de este derivan problemas económicos. La deuda es un mecanismo para la desposesión y en este sentido las enfermedades son también un dispositivo.
porque generan que las personas se endeuden y a partir de las enfermedades está habiendo un proceso de desposesión. Y ahora sí voy a uno de los aportes de esta investigación, que es la dialéctica de la muerte sembrada contra la muerte enmemoriada. Frente a la, bueno, aquí sí ya voy a ponerles las diapositivas, porque si no yo voy a seguir leyendo y ustedes no van a ver mis diapositivas. Déjenme, abro las diapositivas, le pongo compartir pantalla. ¿Dónde estoy? Es este. Sí la ven, ¿verdad? Bueno, déjenme, me voy a en donde viene esta, aquí. La dialéctica de la muerte. Bueno, perdón, le voy a quitar, sí, así sí la ven, ¿no? Sí. Es que si no, no puedo seguir leyendo mi ponencia. La dialéctica de la muerte sembrada contra la muerte memoriada. Frente a la muerte seca que es impuesta por el sistema, las comunidades han desarrollado una respuesta política que subvierte el duelo tradicional. En este contexto surge un fenómeno sociológico y antropológico desgarrador. Hay un ejército proxeneta de reserva. Ante un trabajo industrial que solo ofrece enfermedad y muerte lenta, los impactos en la masculinidad están generando que el ser padre se convierta en una aspiración pues solo para los jóvenes. A ver, permítanme, porque no sé qué les estoy mostrando. ¿Están viendo esta? La de la diapositiva. La dialéctica de la muerte, sí. Ok. Entonces tenemos la muerte sembrada contra la muerte enmemoriada. Aquí retomo mucho a Vincent Desprez, justo con el estatus del difunto. Para ella, el estatus del difunto tenemos que dentro de la muerte dominante, pues es un cadáver anónimo, ¿no? Que no existe, donde pues ya se murió, no es nada. Se cortan lazos con él, tienes que hacer un duelo, tienes que aceptarlo y entonces el pasado debe de quedar atrás. Mientras que en la muerte enmemoriada de la que hablan las mujeres, el estatus del difunto pues se convierte en un aliado político de la lucha. Es ese plus de existencia del que nos habla Vincent Desprez. Se tiene que cuidar la relación, el papel de las mujeres es como voceras de la muerte, tiene un efecto político porque hay una insurgencia comunitaria contra el sistema industrial y hay un futuro anterior que resucita y empuja la lucha presente. Ahí, por ejemplo, el caso de Zulma y de Chávez, que son Chávez, su madre, Zulma murió de leucemia y que justamente plantea cómo la muerte te tira, pero después te levanta para seguir luchando, pero es más que solo honrar a los muertos. Em, Aquí esta dialéctica se sintetiza en el concepto de, esta ya la están viendo, de enriar la vida, no solo como una metáfora textil de la resistencia, sino también como una metáfora como la síntesis de esta dialéctica. En la tradición textil, pues enriar significa remojar, ¿no? La lana o el lino para que pues suelte toda la parte que está podrida, se remoja y entonces la tela queda libre. De esta manera, también enriar la vida es, estas metodologías se pueden aplicar en su vida, se metaboliza como el trauma, cómo se construye una subjetividad política, ¿no? La experiencia de la devastación y el dolor crónico y la muerte sembrada a través de la humedad, o sea, es como así como el río se lava a sí mismo, ¿no? Ellas en la lucha hacen este proceso de enriar la vida, donde la colectividad y la memoria comunitaria lo que hacen es ablandar el peso de este sistema necropolítico, se desprende la corteza leñosa, que sería esta parte de revictimización, dejando libre la fibra inquebrantable de la dignidad. En ese sentido, hay un modelo de resucitación. Aquí está mal escrito, dice sustitación, pero es con C, esa T. En real la vida no solo es, ay, perdón, no solo es poesía, es una metodología sociológica que se sostiene sobre tres pilares de acción colectiva, ¿no? Que es el dar nombre, el dar sentido y la instauración del futuro. Entonces, como este dolor que es individual y que por mucho tiempo todo el sistema ha hecho sentir a las mujeres madres, que pues ellas son las responsables de la muerte de sus hijos, o a las luchadoras de la coordinadora diciéndoles que ellas pues no saben de lo que están hablando, ¿no? Que no son especialistas o que esas pruebas que hicieron en la academia en realidad no están demostrando que sean esas industrias las que están contaminando y siempre se niega este nexo causal que hay, este nexo directo que hay entre las industrias, la contaminación y las enfermedades y se busca deslegitimar y deslegitimar no solo la lucha, sino la palabra de las mujeres, todo lo que ellas van mostrando y todos los avances que se han presentado ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, que tienen recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este,
a pesar de todo esto que ellas tienen, siempre hay a nivel comunitario, pero no es la comunidad como tal quien las ataca, sino es un sistema. Y esto que estamos viendo nos va mostrando cómo ellas han ido articulando y teniendo fortaleza, que dan nombre, ¿no? Rescatan del anonimato estas víctimas que el Estado pretende borrar, ¿no? Y hablo de desaparecidas en este sentido aquí en la diapositiva, pero como víctimas de tanto de trata como de estas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Que desaparecen de la memoria del Estado, pero no de la memoria colectiva. Dan sentido, ¿no? Ellas hablan del calvario, ¿no? Como este calvario individual de ir a buscar atención médica y de todo lo que tienen que luchar, cómo se transforma en una forma de acompañamiento. Voy a dejar de compartir pantalla. Yo hice muchas diapositivas, pero sabía que no me iba a dar tiempo, ¿no? Me quedan ya 4 minutitos, entonces termino de leer lo que escribí. Denme un segundo, porque se me perdió mi ponencia. Aquí está, ponencias y esas. Enriar la vida. Entonces, cuando se da el nombre, se rescata del anonimato a las víctimas que el Estado ha pretendido enterrar como anónimas, como desaparecidas, y les devuelve su lugar en el territorio. Dar sentido transforma el calvario individual y la enfermedad en una demanda colectiva de justicia y se instaura el futuro, ¿no? Los muertos como un caudal, ellas hablan del caudal de lucha, al igual que el Centro Fray Julián Garcés, pero como un caudal de memoria que empuja el cambio social, asegurando que su ausencia sea una fuerza que proyecta la lucha hacia adelante. Al igual que el río se lava a sí mismo a pesar de toda esta carga tóxica, la organización colectiva permite que las mujeres dejen de ser víctimas para convertirse en sujetas políticas, rescatando la fibra de la vida de entre la podredumbre del entorno. Entonces, la apuesta, esto solo es una parte de la investigación que yo estoy realizando, ¿no? La propuesta de la dialéctica de la muerte sembrada contra la muerte enmemoriada. Esto se teje dentro de un contexto que está marcado por un patriarcado proxeneta, en donde diferentes formas de relaciones sociales se han ido gestando en el territorio y han estado marcadas por las industrias y a su vez también va generando un proceso dialéctico donde la proxenetización del territorio, pues va transformando las formas de ser hombre y va convirtiendo el entorno en un espacio cada vez más violento y de más control para las mujeres. Y esto va rompiendo el tejido comunitario y agrietando la resistencia. Y al agrietar la resistencia es más fácil la desposesión del territorio, es decir, el proxenetismo es funcional a la devastación industrial. Y por eso es tan importante el trabajo, entre otras cosas, o sea, porque además por la defensa de la vida y del río, pero entre otras cosas el trabajo de las compañeras de la CAF, porque ellas van poniendo de manifiesto la resistencia de las mujeres en un entorno en el que cada vez es más difícil la organización colectiva de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque el proxenetismo va generando y va rompiendo este tipo de lazos. Entonces, bueno, el concepto de enriar la vida dentro de la investigación que estoy realizando es solo una parte dentro de este patriarcado proxeneta y que se va tejiendo además con otras historias de vida y estudios de caso de la trata y con los grupos focales y el trabajo que realicé de los 60 municipios en 38 municipios para poder mapear la trata. Y pues me extraña, pero lo logré. Son 14, me quedan segundos, pero pues muchísimas gracias. 34 segundos. Lo logré. Muchas gracias. Vamos ya a leer esa tesis. Titúlate pronto. Sin presión. Bueno, enseguida les voy a presentar a Yerid López Barrera, la doctora. Ella va a presentar una ponencia que se llama Bitácora Metodológica, Historias de Vida y Trayectorias Migratorias para la Creación de Narrativas Audiovisuales Feministas. Yerid es antropóloga feminista y realizadora audiovisual comunitaria, es doctora en antropología social e investigadora postdoctoral en el CIESAS Pacífico Sur. Desde hace 15 años trabaja con pueblos originarios, mujeres y comunicación. Es correalizadora del cortometraje Tejedora de Destinos, premiado en el Festival de Cine Latinoamericano en Lenguas Originarias Perú,
Colabora con el proyecto Mujeres Documentalistas en México, periodo 1970-1985 del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora. Integra colectivos como Topías, Intersticio Visual y La Hierbabuena. Ha investigado y publicado sobre antropología feminista audiovisual y comunicación comunitaria, etnografía feminista y narrativas audiovisuales, metodologías colaborativas y procesos creativos. Le doy la palabra. Gracias, Anabel. Bueno, yo no sé hablar sin dibujitos, así que les voy a poner algunas imágenes y trataré también de apegarme al tiempo que yo misma dije que no había que abusar del tiempo. Bueno, como dijo Anabel, yo preparé una presentación como para dar un resumen de lo que estoy haciendo en mi estancia postdoctoral aquí en el CIESAS. Desde 2023, finales de 2023, yo comencé en un proyecto titulado Erradicación de la Violencia de Género y Promoción de la Participación Política, Ciudadana y Comunitaria de Mujeres Indígenas en los municipios más pobres del estado de Oaxaca, procesos de formación educativa en comunicación comunitaria y prácticas socioartísticas. Como es pues largo el proceso y hay varias cosas que contar, solamente como puntualizaré algunas. Me pareció importante hacer remitirme, ¿no?, a los antecedentes desde el 2023. Bueno, yo parto desde una antropología feminista audiovisual, ¿no?, que es activista, que es comprometida, tanto con la academia como con quienes trabajamos, en este caso con mujeres de pueblos originarios. Y bueno, me pareció interesante plantear aquí las metodologías de cómo trabaja una antropóloga en la investigación y en el campo. Y bueno, como antecedentes les decía, en 2023 yo emprendí un par de talleres en la zona de la Mixteca Baja oaxaqueña, con mujeres autoridades que por primera vez tenían cargos en sus comunidades como regidoras. Y estos talleres, uno fue sobre sistematización de experiencias. Era la primera vez que mujeres se juntaban para hablar acerca de lo que significa ser una mujer autoridad en sus comunidades y acerca de la violencia que ellas, de las cuales eran sujetas por ser mujeres, digamos, públicas, mujeres en el espacio público y mujeres en la participación política. Y otro taller fue sobre el video comunitario, es decir, que se les facilitaron, digamos, las herramientas para poder narrar historias audiovisualmente, ¿no? Y aquí les traigo algunas de las fotitos del registro de los talleres. Estos talleres fueron dados con una compañera, Norma Don Juan, compañera nahua de la Coordinadora de Mujeres Indígenas de la CONAMI en México. Y bueno, fueron facilitados a lo largo de varias semanas. Y bueno, pues estos talleres fueron muy importantes, primero porque un espacio generado para mujeres en los que se pueden hablar acerca de temas de los que nunca o casi nunca se hablan en un espacio colectivo y en un taller específico. Fue importante, ¿no?, tener el espacio para poder compartir. Hubo muchas, digamos, dinámicas, unas que voy a resaltar aquí, con algunas preguntas como estas, ¿no? ¿Cuándo me di cuenta que era mujer? ¿Cuándo me di cuenta que era mixteca? ¿Qué estaba pasando en mi comunidad?, ¿no? Y bueno, de ahí surgieron varias reflexiones y varias palabras que se repetían a lo largo, ¿no?, de los talleres, como la discriminación, el acoso, el rechazo, el machismo. Algunos de ellos decían: nos da coraje que no tenemos el apoyo de las autoridades ni de la familia, la impotencia. También algunas veces hicimos estos ejercicios de corpografía, en donde en un papel se plasmaba dónde se sentían los dolores, las vergüenzas, las incomodidades. Y bueno, a lo largo de ese taller ellas pudieron también lograr pues, tener propuestas y ponerlas por escrito en un papel que después sistematizamos.
y que esto fue muy bonito, gracias a esta reflexión que tuvimos, cuál sería esa otra forma de gobernar si esta es la que no nos está gustando o no es buena, ¿no?, para nosotras. Y bueno, con lluvia de ideas, ellas plasmaron las necesidades que había como mujeres autoridades en la comunidad, ¿no?, ejercer los cargos sin violencia, recibir información que facilite el ejercicio de los cargos, en un municipio que no sea corrupto, no cometer abusos de poder en el ejercicio de los cargos. En fin, aquí solo traigo algunas que después sistematizamos en un cuadernillo que se llama Yuku Kibi, Siempre Vivas. Y bueno, en ese cuadernillo fue un ejercicio también de devolver, ¿no?, lo trabajado con las mujeres y poder realizar un material que también pudiera servir para posteriores reflexiones o para trabajar incluso con otras mujeres en otros contextos. Este cuadernillo pues fue ilustrado, digamos, con escenas positivas, ¿no?, con lo que las mujeres les gustaría tener como escenas de la vida, de su vida cotidiana, participar en las asambleas, ejercer el derecho al deporte, el derecho a la reunión, a la reflexión. Y bueno, el segundo taller ya fue en 2024, que fue este taller que les digo de video comunitario, donde el taller anterior nos había dado esos insumos de reflexión acerca de distintos temas para que en el segundo taller pudiéramos a partir de eso pues llevarlo como un lenguaje audiovisual. También era la primera vez que mujeres autoridades tomaban un taller de este tipo y fue muy bueno. Fue muy bonito, hicimos bastantes ejercicios de ese proyecto, de este taller. Surgió un cortometraje que se llama Mujer que es escuchada, que es hablado en mixteco, evidentemente. Ellas escribieron unas cartas y esas cartas eran un mensaje intencionado, ¿no?, como un mensaje de lo que a ellos les hubiera gustado escuchar de su comunidad y de sus autoridades al momento en que ellas ejercieron el cargo, ¿no?, porque lo que recibían pues era mensajes que no les legitimaban, ¿no?, ni en su poder ni en su autoridad. Y entonces escribieron unas cartas con unos mensajes muy bonitos que les hubiera gustado escuchar. Y bueno, este documental está en línea en YouTube si lo quieren visualizar después. Y bueno, el año pasado, finales del año pasado, comienzo como en la segunda etapa de la estancia postdoctoral y continúo trabajando con mujeres mixtecas, pero ahora en Ciudad de México. Ellas son migrantes desde hace muchos años, por lo menos 3 generaciones, desde los años 40, luego los años 70, a Ciudad de México y otras ciudades, principalmente el DF, Guadalajara, Puebla y bueno, pues también en algunas ciudades del norte. Y ahora estoy trabajando en Ciudad de México con mujeres que migran hacia allá, muchas generaciones, por lo menos 3 ya han nacido incluso ahí. Y bueno, cómo cambia el paisaje, ¿no?, urbano al paisaje del campo y rural. Entonces, acá estoy explorando, apenas estoy como en una fase de preguntarme cómo quiero abordar ahora el trabajo con las mujeres para que sea significativo también, sobre todo para ellas, ¿no? Cómo continuar trabajando a partir de sus propias prioridades, no solamente de las prioridades académicas, cómo permitirme un trabajo creativo, riguroso, honesto y colectivo, cómo conmover con nuestras investigaciones, creaciones, cómo transformar, remover, cuestionar a partir de nuestras investigaciones y cómo contribuir a hacer narrativas que problematicen y cuestionen las categorías con las que trabajamos desde la academia, ¿no? En mi caso como el género y como la categoría mujeres indígenas o mujer indígena. Y sobre todo cómo llegar a públicos no académicos, ¿no? ¿Qué lenguajes utilizar? Entonces me pareció bonito pensar esto en esferas, ¿no? En las esferas en las que habitualmente trabajo, la antropológica, la etnográfica, la artístico-creativa y la de retribución. Y en estas esferas, ahora partí como de lo que estoy viendo en campo, en mi etnografía, que le digo a Anabel que nunca había hecho etnografía urbana y es
impresionantemente cansado y menos en el DF. Entonces ando de norte a sur, de este a oeste, porque además las mujeres mixtecas migrantes están en todos lados, ¿no? De la Ciudad de México. Entonces, pues sí he conocido lugares muy interesantes como la colonia Martín Carrera. Y bueno, conocer esos contextos también y conocer la vida de las mujeres en esos contextos y las entrevistas y los testimonios que he obtenido son muy interesantes, ¿no? Me han hecho pensar en sus historias de vida, las genealogías que hay dentro de las familias, las genealogías no solo dentro de la familia, sino la genealogía de la migración, ¿no? A partir de las mujeres. Y son categorías que yo, bueno, sí, categorías que pongo acá, pero a partir, digamos, de la experiencia del trabajo de campo, ¿no? Una reflexión también interesante sobre el espacio y el tiempo, ¿no? Cómo es la experiencia corporal y de vida, de pasar de un espacio urbano a uno, de un espacio del campo a un espacio urbano, en los temas de autonomía y poderes vitales, ¿no? Los poderes vitales, como bien los hemos aprendido de la maestra Marcela Lagarde. Y, o sea, no son como categorías ya dadas, sino más bien hay que reflexionarlas todas, ¿no? Saber si la migración a las mujeres les supone mayor autonomía o mayores libertades, ¿no? A veces que en las comunidades no se tienen. La sobreparticipación política, cuidados y trabajo de reproducción de la vida, la educación, la salud, las enfermedades físicas y mentales, y la violencia, el racismo y la discriminación en las ciudades. Bueno, aquí debí haber dicho otras cosas, pero me distraje. Y ya me queda muy poquito, no voy a decir todo. Bueno, después de la esfera antropológica, pues trato, ¿no? De hacer una correlación de lo que yo veo con lo que leo y con lo que estudiamos. Me interesa mucho la interdisciplina y desde ahí trabajo. Ahora estoy mucho como en la antropología multimodal, ¿no? Con otros formatos los que podemos comunicar nuestras investigaciones, como la fotoetnografía, el ensayo fotográfico, la etnografía, ¿no? Con ilustraciones. La antropología y la etnografía feministas, por supuesto, me hacen mirar con otros lentes temas como la conyugalidad, la reproducción, el trabajo, la educación de los hijos, la libertad de movimiento para las mujeres en la ciudad, ¿no? La propiedad de los bienes, quién los posee, la propiedad del dinero también y el uso del dinero. Y bueno, desde la antropología feminista audiovisual, como les digo, parto mucho de la investigación-acción, de las pedagogías populares y de la investigación documental y de campo. Me interesa el género como categoría estructurante de la experiencia vivida de las mujeres al migrar y también la identidad cultural migrante étnica, ñusabi y nahua, porque también he encontrado mujeres nahuas, y su autoadscripción o no. Yo les he preguntado si ellas se consideran mujeres migrantes y para nada se consideran mujeres migrantes, ¿no? Y por supuesto la lengua es muy importante y también pues será un aspecto ahí fundamental a abordar en este proyecto que apenas estoy iniciando. Y en la esfera artístico-creativa, pues me interesa, ahora estoy proponiendo hacer un cuento ilustrado tipo novela gráfica. La premisa es que las mujeres ñusabi y nahuas de la región Mixteca Baja de Oaxaca emprenden grandes viajes a la Ciudad de México que implican en vivencias, cambios y experiencias significativas que marcan sus historias de vida. Muchas veces lo hacen solas o acompañadas de sus hijos y familia. Estas experiencias las convierten en grandes navegantes que cambian el rumbo del mundo con su valentía, cuidado y trabajos diarios. Este cuento será una historia de ficción a partir de la investigación antropológica y etnográfica. Será como una voz colectiva que contiene distintas voces individuales. Y bueno, la intención un poco con estos proyectos es que la experiencia, ¿no?, de las mujeres se transforme en otros lenguajes y resuene más allá de las narrativas académicas formales o hegemónicas, que recordando a
Chimamanda Adichie, que ha dicho del peligro de contar una historia única. A mí me resuena muchísimo, ¿no? Sobre cómo la academia y el poder de la academia ha tenido para contar historias hegemónicas, historias únicas acerca de los pueblos, acerca de las mujeres, ¿no? Entonces un poco ahí como cuestionar esta cosa y conocer el qué, el cómo, el para qué, con quién, en dónde de las mujeres y entender qué de esa experiencia interpela la mía, por supuesto. Ay, ¿por qué no puedo pasar ahora? Y ya me quedan unos segundos, entonces me voy a saltar todo esto. Estos son algunos ejemplitos de trabajos que ha habido que parten de etnografías, de trabajo antropológico y de campo para producir cuentos, novelas, ¿no? Ilustraciones muy interesantes. Bueno, estas son fotitos del trabajo de las mujeres mixtecas como artesanas de palma, tejedoras. Ya voy. Tanto en la Mixteca, fue la anterior, como en Ciudad de México. Estos son los trabajos que hacen en Ciudad de México con palma de plástico, le llaman ellas, pero es el mismo tejido que en la palma natural. Y bueno, la retribución, ¿no? Que siempre será importante si no el círculo, digamos, no está completo, de devolver estos trabajos, estos materiales a las mujeres y listo. Muchas gracias. ¿Me pasas? Bueno, ahora les voy a presentar a la maestra Ivonne Posada Cano. Hola, Ivonne. Ivonne es activista originaria de la Ciudad de México con estudios de grado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una maestría en artes y actualmente doctoranda en estudios feministas y de género por la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko, Universitatea, becaria de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI, del Gobierno de México para estudios de posgrado en el extranjero. El trabajo de investigación y fotográfico que desempeña se enfoca en los derechos de las mujeres e infancias, así como en la prevención y erradicación de la violencia de género desde los procesos artísticos y activistas. El título de su tesis de doctorado es Activismo feminista en una investigación fotográfica que propone un cambio cognitivo ante la abstracción de la violencia moral. Y bueno, el título de su ponencia es La etnografía feminista y fotovoz en una práctica social creativa, reflexiones acerca de la violencia moral. Adelante, Ivonne. Gracias. Bueno, voy a aprovechar estos minutos para centrarme en la metodología de esta investigación. Quiero mostrarles cómo la etnografía feminista me ha permitido realizar una investigación en la cual se empleó al proceso creativo fotográfico como un instrumento que ha apoyado a las participantes de una práctica social creativa realizada en el formato de talleres entre 2015 y 2019, y les ha ayudado a analizar la violencia moral por medio de imágenes que ellas hicieron en estos talleres. Se hizo una revisión de los trabajos fotográficos, lo cual ha significado una arqueología de experiencias, historias y evidencias personales de cómo ha funcionado esta violencia en sus vidas, al comenzar el análisis desde los álbumes fotográficos de familiares de estas mujeres. Voy a comenzar mencionando primero mi posicionamiento, ¿no? Paso después corriendo a la etnografía feminista y un poco características de fotovoz, que son las dos metodologías que yo utilizo, y pues centrarme finalmente en la vinculación de estas dos metodologías en mi trabajo. Bien, les voy a dejar esta fotografía que un ratito y después voy a retomarla para cerrar la ponencia. A modo de epígrafe, quiero establecer mi posicionamiento como una mujer activista que investiga desde enfoques de género, feministas y artísticos.
Por ello, van a advertir que se da especial atención al trabajo colectivo en el desarrollo metodológico. En esta metodología está presente la educación popular y feminista latinoamericana, misma que se fusiona con dos principios de la educación popular planteados por Freire, desde investigaciones y acciones de otras investigadoras feministas y activistas como Claudia Corol, Karina Ochoa, Patricia Castañeda, Rosalba Ida Hernández, Marisa Velastegui-Goitia, Rian Lozano, entre otras. Estudios en los que se destacan enfoques interseccionales y antirracistas que han sido, son y serán siempre de suma importancia para los estudios feministas y obviamente para la etnografía feminista en el continente americano. Vale. Aquí tenemos los pensamientos de Rosalba Ida Hernández, Faye B. Harrison y Patricia Castañeda sobre lo que es la etnografía feminista. No me voy a detener en contarles esto, ya lo han visto. Las características que sí quiero destacar son las que yo estoy utilizando de la etnografía feminista en mi trabajo, ¿no? Que es posicionar a las investigadoras y personas investigadas en un mismo plano, la incorporación de las implicaciones de género deben estar intrínsecas en todos los procesos de investigación y además que la etnografía feminista pues tiene un punto multimetódico que es donde es posible adoptar distintos procedimientos para analizar la información. Vale. Esta otra metodología que es fotovoz, pues nada más destacar que es una metodología de investigación, acción participativa y acción social, creada en los años 90 por Ann Burres y Caroline Wan, en donde las personas investigadoras forman a la comunidad tanto en ética de investigación como en fotografía básica, digamos, ¿no? Ellas dejan las cámaras fotográficas a la comunidad y ellos van haciendo un registro. Les dan también unas preguntas guía para que ellos vayan desarrollando ese trabajo fotográfico y posteriormente hacen un análisis conjunto con grupos focales y la idea es que sea una información directa de cómo la comunidad ve ciertas problemáticas para después dar soluciones, ¿no? Eso es básicamente, y así súper rápido, lo que es fotovoz. Y cómo intervienen estas dos metodologías en mi propia investigación. Esta investigación surge del trabajo activista en Oaxaca, con mujeres en edades entre los 19 y hasta 43 años, que buscaban una formación con enfoque feminista durante los años 2015 a 2019. Todas son activistas, todas las mujeres con las que yo he trabajado son activistas y se desarrollan como estudiantes, profesionistas y son de diversas zonas y comunidades de Oaxaca. En esos años yo diseñé el taller, ¿no? Lo facilité y las participantes crearon fotografías sobre sus procesos de autoconciencia. Estas fotos que realizaron las donaron para ser expuestas continuamente en subsecuentes talleres por 4 años. Y luego en la pandemia yo hice una reorganización y comencé el análisis de estas imágenes, lo cual dio paso a la investigación doctoral que ya ha mencionado Yerid hace un momento, con lo cual este acervo de fotografías acopiadas en esos años lo he utilizado como datos etnográficos que han apoyado en la creación de un método que ahora estoy aplicando desde la etnografía feminista y que a continuación describiré con el objetivo de dejar clara la vinculación de la etnografía feminista y fotovoz en el trabajo, ¿no? Vale.
Y también pues establecer mi compromiso como activista, ¿no? Al investigar y crear propuestas que apoyen en la prevención, comprensión y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, estableciendo y comprobando formas diferenciadas, enfoques novedosos, partiendo de los principios de estas dos metodologías. En este análisis del proceso fotográfico de las participantes se observó que la mayoría de sus reflexiones anunciaban una violencia encarnada y abusos que ellas tenían asimiladas desde su infancia, lo cual permitió preguntarnos, dejo aquí las preguntas, ¿cómo se interioriza el control sobre los cuerpos con el fin de lograr que se incorporen a su vida cotidiana? ¿Qué procesos pueden ayudar a identificar ese control sobre los cuerpos para observar claramente y comprender los comportamientos reactivos de las mujeres ante diversos aspectos? ¿Cómo comenzamos a responder estas dudas? Yo creo que la clave está en explicarles lo que hicimos para llegar a la realización de las fotografías, y aquí les voy a presentar un diagrama, les explico rápido. Primero, lo que hacía yo era que cuando ellas me contactaban para hacer este taller, yo les decía que revisaran en sus álbumes familiares y buscaran una fotografía que fuese significativa para ellas y hicieran una breve descripción de la foto y la trajeran el primer día. Entonces, hacíamos un círculo de autoconciencia, hablábamos sobre la historia de esas fotografías. El segundo punto era hacer un análisis colectivo de esos temas y de esas experiencias situadas. Luego hicimos con esa información también una organización ya como para comenzar a pensar más visualmente, y organizábamos como toda la información de las historias en imágenes, objetos y lugares, que esto nos ayudaba mucho a concienciar los significados para que después ellas hicieran prácticas con referentes, porque también en estos talleres pues mostrábamos el trabajo de fotógrafas y artistas feministas. Entonces aquí les pongo un ejemplo de lo que hacían las mujeres, ¿no? De este lado, acá pongo en la flechita, tenemos a las artistas, ¿no? Clau Kaun, Francesca Goodman, Kimiro Yoshida, y del otro lado tenemos las propuestas de las compañeras que estaban trabajando, a hacer composiciones, pero guiadas por un referente. Y luego ya las composiciones simbólicas originales, las que ya las hacían sin referentes, que son estos ejemplos, ¿no? de las compañeras que empezaban a buscar objetos y a buscar hacer unas composiciones originales. Y finalmente hacíamos el montaje para hacer exposiciones. Cada taller hacíamos una exposición final, ¿no? Y les pongo acá del acervo algunas de esas muchas fotografías que las compañeras hicieron. Vale. Bien. Ahora, la fase actual del método, en este diagrama que les acabo de poner, yo he adecuado dos cosas nuevas, ¿no? Lo que ha cambiado principalmente es que ahora las sesiones son individuales. Yo lanzo una convocatoria en redes feministas o de manera personal a mujeres activistas. Doy un breve panorama de la investigación a las personas que me contactan. Acordamos el espacio más adecuado en el que se sientan seguras y acompañadas. En 2024, por ejemplo, lo nuevo fue que las fotos las hacíamos conjuntamente, y a finales de 2025 y principios de este año implementé la revisión de archivo fotográfico, y con esas fotografías lo que hacemos son composiciones con fotos como una especie de collage. La sesión inicia recreando el círculo de autoconciencia, en el cual formulo preguntas detonadoras que preparé a partir del análisis de los datos etnográficos, refiriéndome a estas fotografías y narrativas en los talleres.
en donde se observó una interiorización de la violencia en las vidas de las participantes y estableciéndola como parte de su personalidad como mujeres, siendo hijas, madres, esposas, hermanas. Se encontró que esta violencia es difícil de advertir porque se afinca como un mandato de orden moral establecido en los procesos culturales y sociales de la idiosincrasia. Rita Laura Segato nombra este tipo de violencia como moral y determina que esta es una pedagogía de la crueldad, ya que funciona mediante un mecanismo patriarcal de disciplinamiento y jerarquización que es mucho más eficiente que la violencia física porque se infiltra en las rutinas domésticas mediante amenazas, intimidación y la posición de un orden moral. No es un acto de pasión, sino un crimen de poder. Y una pedagogía que reafirma la superioridad masculina y busca colocar a las mujeres en su lugar, entrecomillado, con lo cual la violencia moral está diseminada en las rutinas, en los gestos cotidianos, utiliza el amago y la coerción psicológica de diferentes formas disfrazadas de dogmas o necesidades de cuidados, con el fin de garantizar la subordinación y la obediencia. Entonces, tomando en cuenta este mecanismo u operatividad de la violencia moral, las preguntas con las cuales se comienza en estas sesiones nuevas es cuál es tu opinión acerca de la creencia que hay dentro de las familias mexicanas de que a las mujeres se les debe proteger. ¿Qué piensas sobre la autoridad que se otorga a los varones de las familias para proteger a sus hijas, hermanas, primas, esposas, sobrinas? ¿Qué ha significado para ti esta protección? Y estas son algunas de las respuestas que me han dado las compañeras, ¿no? Creo que esta protección es una forma de adueñarse del cuerpo de las mujeres. Y bueno, ahí no me voy a detener como en los casos, sino sí me gustaría como en el último, que me va a referir a la fotografía que les puse al principio, ¿no? Y dice, a mi papá le gustaba que mis abuelos nos vieran presentables. Él y mi mamá cuidaban mucho nuestro aspecto y eso significaba tener un peinado recogido y estirado. Me ponían vestidos incomodísimos. La verdad es que yo sentía que no podía moverme y además el peinado era insoportable. Esta es como la fotografía de origen con la cual trabajé esta sesión más reciente de principios del 2026, ¿no? Ella la eligió, entonces esta fue la fotografía que dio paso a su proceso de autoconciencia. Ya después ella empezó a hacer recortes, a poner como notitas, ¿no? A esas fotografías, ¿no? Donde ella ve que hay tensión, que hay desagrado, que hay vestido, que el vestido cómo es, cómo está el cabello, el zapato, ¿no? Dice, me sentía disfrazada. Esperaban eso de mí, era lo correcto por ser niña, pero mi expresión lo dice todo. Tengo otras fotos en las que estoy con el cabello suelto, aunque traigo esos vestidos, yo estoy con patines, mi expresión es completamente diferente. Y pues ya para ir concluyendo, quiero mostrarles un poquito que esta sería como la ilustración de las reflexiones de autoconciencia que ella comenzó a hacer, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la fotografía que les enseñé hace un rato y luego está aquí otra, donde también ella está mostrando el gesto de inconformidad, los ojos así como de huevo cocido, ¿no? De este lado, acá tenemos a ella deslizándose en una resbaladilla con el cabello suelto, con pantalones y también hace como ciertas referencias. Acá está con los mismos vestidos, pero con los patines y tal. Digamos que ella ha hecho una exploración en sus archivos de lo que ella no tenía consciente en ese momento de infancia, sin embargo su cuerpo sí, ¿no? Su cuerpo sí muestra los gestos de lo que ella no había concientizado y que ahora haciendo este trabajo lo ha podido hacer, ¿no? También, por ejemplo, hay en esta pieza algo bien fundamental e interesante que fue que se puede mostrar como ese desafío
hacia el disciplinamiento, ¿no? Ella perdió el cabello, ¿no? En un tratamiento de quimioterapia y dijo, no, la enfermedad no me lo va a hacer perder, yo me voy a rapar, y decidió raparse y llevar ese tratamiento y esa enfermedad desde otro lugar, el lugar de donde ella experimentara una identidad que sí conectaba con quién es, ¿no? Entonces, pues bueno, estas fotografías acá, que son varias, es donde se está probando algunas pelucas. Perdón, Ivonne, terminamos tu tiempo. Bueno, ya, concluyo, perdón. Bien, como conclusión, Fotovoz ha contribuido a esta investigación en enfatizar la agencia de las participantes por medio de su enfoque en los conocimientos situados. El objetivo ha sido que las participantes reflexionen e identifiquen adecuadamente la violencia encubierta y su operatividad, el automatismo que logra encarnarla para crear evidencias fotográficas de la violencia simbólica. Para esta investigación, el foco está en la violencia moral, la cual, según Rita Segato, es una violencia que se ejerce desde el juicio moral, las creencias y la cultura. En cuanto a la etnografía feminista, en esta investigación ha sido fundamental el trabajo colectivo, lo cual significa crear un posicionamiento desde un mismo plano entre las participantes y la investigadora. Trabajar con el proceso creativo fotográfico ha sido adoptar distintos procedimientos de recolección y análisis de información para de este modo acceder a la mayor variedad posible de registros e interpretaciones de experiencias situadas. En este ejemplo se retoman vivencias en un momento de la vida en la cual se ilustra la reflexión accediendo al archivo y ordenando visualmente los afectos, para generar preguntas profundas sobre las formas de disciplinamiento a través de la protección, lo cual podría nombrarse como una violencia menor, pero que peligrosamente nos prepara para generar procesualmente una incapacidad para distinguir violencias simbólicas y establecer una automática asimilación de violencias mayores. Y muchas gracias. Bueno, y vamos a cerrar con broche de oro con Renata Islas Rojas. Ella es originaria del Estado de México, actualmente es tesista de Psicología por la UNAM y licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, donde presentó su tesis titulada El violador no nace, se hace, los claroscuros de la masculinidad y los entramados de la violencia sexual en hombres sentenciados por violación, realizada a partir de una intervención con un grupo de hombres sentenciados por violación en un centro de reinserción social en Tlaxcala, México, y que recibió mención honorífica con el premio Luis González y González a la mejor tesis de licenciatura en Ciencias Sociales realizado por el Colegio de Michoacán. Ha complementado su formación con cursos y diplomados, como el Diplomado en Violencia Feminicida, Debida Diligencia y Peritaje Sociocultural con Perspectiva de Género, organizado e impartido por el Colegio de San Luis. Los temas en los que ha centrado sus investigaciones son la violencia masculina, la sexualidad, la masculinidad y las violencias sexuales. Es autora de diversos artículos en revistas estudiantiles nacionales e internacionales, así como en revistas académicas nacionales, en los cuales se ha centrado en la importancia y las posibilidades del estudio de la violencia masculina, específicamente la sexual, desde una perspectiva feminista. En la ponencia que nos va a compartir el día de hoy se titula Estudiar al otro a través de una misma, la antropología feminista como clave para el estudio de la violencia sexual masculina. Gracias. ¿Me escuchan ahí bien? Perfecto. Pues primero agradecer la invitación y confesarles que estoy muy nerviosa. Aquí me impone mucho porque estoy en una mesa con puras titanas y yo me siento muy bebé, siento que les voy a compartir pura cosa bien obvia. Entonces yo espero que sea algo interesante un poco y si no, pues me disculpo por adelantado. La ponencia que les comparto el día de hoy es como una vista previa exclusiva a un artículo que está en publicación, en proceso de publicación, donde lo que hago no es
una investigación etnográfica, sino un análisis autoetnográfico de una investigación que hice, ¿no? Entonces, la investigación en sí no fue autoetnográfica, pero después me puse los ojos de la autoetnografía para revisar cómo fue el proceso de realizarla, ¿no? Siguiendo a Ellis, Adams y Buckner, la autoetnografía es una de las perspectivas que reconocen y dan lugar a la subjetividad, a lo emocional y a la influencia del investigador o la investigadora en la investigación, en lugar de esconder estas cuestiones o asumir que no existen. Esto significa considerar las experiencias de quien investiga no como anécdotas individuales aisladas de cualquier contexto, influencia o conexión social, sino como productos de dicho contexto sociocultural, susceptibles de ser convertidos en datos y así, de esta manera, en información científica. También significa entender a las emociones que surgen durante el proceso de investigación y que influyen en él, no como un estorbo o una falla metodológica y por lo tanto como acientíficas, sino entenderlas como una parte no solo inevitable, sino benéfica, que no debe ser eliminada del proceso, sino analizada dentro de él. Con esto en mente, aquí les voy a compartir este análisis que hice acerca de la investigación que realicé en 2023 con hombres sentenciados por violación en un cerezo de Tlaxcala. En dicha investigación me enfoqué en analizar los procesos de subjetivación masculina, la construcción de lo que llamé la sexualidad masculina voraz y la materialización del continuum de violencia sexual en sus vidas. La finalidad de esta ponencia es hablar de cómo en las investigaciones feministas la subjetividad es un elemento fundamental, necesario de nombrar y analizar, a través de este análisis autoetnográfico, ir develando las aportaciones que la historia personal, los compromisos políticos e incluso las ansiedades tienen en nuestro quehacer científico. Menciono desde el título, ¿no?, el uso de la antropología feminista como esta metodología, esta piedra de Rosetta que guió mi trabajo de campo y posteriormente la escritura. Entender que, de entrada, que la antropología feminista no es un sistema cerrado en el sentido kuniano de la palabra, sino un campo en constante conflicto, en el que dicho conflicto no solo es inherente, sino que es necesario y es muy divertido. Pero dentro de todas las diferencias teóricas y metodológicas podríamos identificar varios rasgos generales de la práctica feminista en la antropología y la etnografía, y retomo aquí la categorización que hace Castañeda, ¿no?, Marta Parraicía Castañeda, quien ubica 4 elementos sobre todo en el quehacer de la antropología feminista: el reconocimiento de las mujeres como sujetas, es decir, como agentes activos capaces de entender y explicar su cultura; el desarrollo de una relación intragenérica entre la investigadora y la mujer investigada, llevando a reconocerse en la otra, lo que Lagarde llama también el espejeo; la desnaturalización de la cultura, es decir, poner en duda aquellos postulados que en cada sociedad se usan para legitimar las posiciones sociales desiguales; y la innovación metodológica, ¿no? Esto, ¿no?, nos lleva a pensar que la antropología feminista es mucho más que solamente agregar mujeres en cualquiera de los lados de la ecuación de la investigación, ¿no? No basta con estudiar mujeres, no basta con ser una mujer investigando para que algo sea antropología feminista, sino que conlleva también el posicionamiento político de reconocer la agencia de las mujeres, el reconocer también a la subjetividad femenina de la investigadora como una parte de la ecuación, y poner el énfasis en la desigualdad, específicamente la jerarquización, reconociendo el vínculo entre la hegemonía y la naturalización de las desigualdades, la cual siempre se busca poner en duda, llevando a desnaturalizarlas. Entonces, con esto en mente, pues nos queda claro que la antropología feminista también se puede ocupar como una metodología para estudiar no solo a las mujeres y su relación con la violencia, sino al otro polo, ¿no?, en este caso, los hombres. Pensando siempre en el género como un sistema relacional de jerarquizaciones, sostenido por este polo masculino, el cual, abro cita, asegura el orden asimétrico de género por medio de una violencia cuyo uso legítimo se reserva. Esta es una cita de Joan Vedrell, hablando de qué es el género y la dominación masculina y cómo se sostiene. De ahí que entonces me haya
enfocado a investigar la violencia sexual, no solo en sus efectos en las mujeres, sino en la construcción de esta misma en la vida de los hombres que han sido sentenciados por el delito de violación. Entonces, para esto, pues lo primero es desnaturalizar la posición como hombres, recordar que la antropología ha hablado de hombres desde su inicio, pero no necesariamente como sujetos generizados, ¿no? Sino asumiéndoles como un sujeto universal. Entonces, pasar a analizarlos desde la antropología feminista es reconocerles como una pieza clave en el sostenimiento y la reproducción del sistema de dominación masculina. Convertirse en esa pieza clave de este funcionamiento, de este sistema, es resultado de los procesos de socialización que buscan que el niño varón se convierta en hombre, con H mayúscula, es decir, que cumpla con lo que Segato ha llamado el mandato de masculinidad. El cumplimiento de este mandato no es un proceso con un principio y un fin definidos, sino una búsqueda continua y siempre inacabada. Con esto en mente, me quedó claro que para estudiar la violencia sexual masculina, en lo que debía enfocarme era en los procesos a través de los cuales los hombres son construidos como tal y a través de los cuales se les demanda el probarse como hombres continuamente. ¿Pero qué significa probarse como hombre? En el sistema de dominación masculina, que consiste en lo que decíamos ya, la jerarquización de estos dos polos, el engranaje que las une es el proceso de apropiación, ¿no? Ser apropiadas construye a el grupo social mujeres, mientras quienes se apropian, ¿no?, se construyen como el grupo social hombres. Dicha apropiación se logra a través del uso legítimo de la violencia, que es a la vez prerrogativa, ¿no?, el derecho y mandato. Entonces, el ojo feminista en la investigación antropológica de los hombres o de la masculinidad me ha permitido entender los procesos de socialización masculina, no solo como procesos diferenciadores, sino como procesos jerarquizantes en los que el ejercicio del poder y la violencia están profundamente imbricados, llevándonos a etnografiar la masculinidad no en términos de identidad o de identidades, cuando la pluralizamos, sino entendiéndola como el ideal rector en el ciclo vital de los hombres en las sociedades de dominación masculina como la nuestra, e inseparable del poder y de la violencia. Dice el dicho que cada opinión es una confesión, y yo incluso llegaría a decir que de cierta forma cada investigación también lo es. Si de algo estoy convencida es de que cada quien estudia lo que le ha resultado urgente, y al tomar esa decisión, y muchas veces sin darnos cuenta, dejamos ver algo de quiénes somos. Esto significa que ese mantra decimonónico que dice que la antropología es hablar de los otros, en realidad siempre ha sido también invariablemente hablar de nosotros, de nosotras, pues nosotras somos la lente ineludible a través de la cual podemos experimentar, entender y explicar al mundo. Esta idea fue una de las que se mantuvo anclada en mi mente durante cada parte del proceso de la investigación de las que les platico, y sobre todo durante la escritura, donde siempre estaba yo cuestionándome, ¿no será que te estás colando demasiado aquí? ¿No será que tu historia se está dejando ver demasiado? ¿No deberías intentar evitarlo? La investigación que realicé tuvo un muy largo aliento, empezó muchísimo antes de que planteara el proyecto en mi universidad, tiene que ver con la historia de vida personal, la genealogía, y todo eso, ¿no?, fue generando como esas ansiedades. Al mismo tiempo, una de los ejes rectores de esta investigación fue no pensar a estos hombres con los que yo iba a trabajar y bueno, con los que trabajé en su momento, como seres anormales, como hombres monstruosos, enfermos, estos lugares como muy comunes cuando hablamos de hombres que han cometido y sobre todo que han sido encontrados culpables y sentenciados por este tipo de conductas violentas, sino más bien buscar, ¿no?, la generalidad, ¿no?, de qué manera estos hombres también espejean con los hombres de fuera, los que están libres, incluso los que están dentro de la cárcel y están por otros delitos, no enfocarnos en el lugar sencillo de anormalizarlos, sino ir viendo qué pautas también se reflejan en estos procesos de socialización masculina. El hacer esos paralelismos, pues también me enfrentó con el hecho de que pues yo afuera estaba conviviendo con un montón de hombres, ¿no? Tengo una relación con un hombre y entonces empieza a espejear bastante, ¿no? De qué manera también estos procesos de subjetivación masculina, estos mandatos, estas prerrogativas, estas formas de entender el mundo y su posición dentro de él,
están presentes también en estos hombres que están fuera y con los que convivo y a los que amo y que me aman, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí ese lente también pues empezó a colarse para ver la propia vida. Denme un segundo para ver porque me quedan ya 4 y cachito minutos. Muy bien. Desde que empecé a plantear esta investigación, muchas personas siempre expresaron miedo, sorpresa, ¿no? O sea, como no te va a dar miedo a hacer esto, ¿no? Vas a tener que estar sola con ellos en algún momento, ¿no? No te sientes en peligro. Y ellos mismos me lo preguntaban siempre, ¿no? Y me decían, es que qué valiente usted, licenciada, por estar aquí con nosotros y no tenernos miedo. Y pasaba algo bien curioso, ¿no? Porque yo siempre les decía, pues es que no me dan miedo porque yo sé que son hombres normales, ¿no? Y ese hombres normales significaba cosas bien distintas para ellos y para mí, ¿no? Para ellos era asumir que yo les creía en su pretendida inocencia, porque muchos asumen o se presentan como inocentes. Entonces, que yo dijera que eran normales era, nos cree que no somos culpables, ¿no? Y para mí el decir son hombres normales es, pueden ser culpables, ¿no? Y cumplir con esta normalidad del mandato de masculinidad, ¿no? O sea, no son dos cosas ajenas, ¿no? Entonces, el decir normales no es decir no son culpables, sino algo todavía mucho más truculento y doloroso incluso, ¿no? Denme un segundo. Porque me quedan 3 minutitos y tengo que escoger qué les digo. Bien. Bueno, lo que les decía, la idea de que hablar con hombres sentenciados por violación debe provocar miedo está sustentada en los estereotipos que forjan la figura del violador en el imaginario colectivo, como este ser anormal, antisocial, con incapacidad de reprimir sus deseos, un riesgo para todas. La realidad es otra, ¿no? El miedo que sentí, porque sí lo sentí, respondía a que no quisieran hablar conmigo. Al final probó estar infundado porque los estereotipos de género jugaron a mi favor. El hecho de ser mujer hizo que ellos quisieran hablar conmigo buscando esa empatía y esa comprensión que asumían solo iban a poder encontrar en una mujer. Hubo un espejeo, ¿no? Retomando lo de la antropología feminista, sí hubo un espejeo, pero no con ellos necesariamente, sino con las mujeres que se fueron colando en sus testimonios. Fui identificando los paralelismos también entre sus vidas y la mía, de las mujeres de mi vida, de mi árbol genealógico, y eso nos pone en una disyuntiva, ¿no? De qué tanto logro empatizar, que es este mandato de la antropología, ¿no? De crear esta empatía, ¿no? Y qué tanto esto me está también desvinculando de ellos. Al final de cuentas, si la violencia que ellos han ejercido sobre algunas mujeres y niñas en sus vidas se parece a lo que algunas mujeres y niñas en mi vida han vivido, es difícil no caer en la trampa de la simplificación y pensarlos como el enemigo. No obstante, prefiero tomar prestadas las palabras de Rita Segato y no nombrarlos así, sino más bien antagonistas de proyecto histórico. Personas cuya imagen de cómo el mundo humano podría y debería ser es distinta o incluso opuesta a las nuestras, ¿no? A las utopías feministas. El antagonismo, contrario a la enemistad, no es blanco y negro, busca alejarse del moralismo de pensar en buenos y malos como conceptos ontológicos que no solamente estén definidos, sino que sirvan, ¿no? Cosa que pues no. Obviamente más fácil dicho que hecho, ¿no? Porque hay una dificultad también en ese sentido. Ya para ir cerrando mis conclusiones, que es que explicar no es justificar, ¿no? Este ejercicio autoetnográfico muy atropellado, muy rápido que les presento, nos confirma que la investigación feminista, la subjetividad, es una herramienta epistemológica fundamental. Lejos de debilitar el rigor científico, el reconocimiento explícito de la historia personal, los posicionamientos políticos, los vaivenes emocionales, permite comprender con mayor profundidad los procesos sociales estudiados. En este caso, investigar a hombres sentenciados por violación siendo una mujer feminista no fue una interferencia, sino una condición propiciatoria. El análisis confirma a la antropología feminista como una epistemología que excede el simple estudio de mujeres y se constituye como una lente privilegiada para desentrañar la construcción relacional de la jerarquía de género. Estudiar a este polo privilegiado, es decir, a los hombres, desde esta perspectiva,
nos permitió evidenciar que la violencia sexual no es una anomalía individual ni una desviación patológica, sino una prerrogativa inscrita en los mandatos de masculinidad dentro de nuestras sociedades. Los hombres entrevistados en mi tesis no aparecen como monstruos excepcionales, sino como sujetos socializados en este sistema que legitima la apropiación y el ejercicio de poder sobre las mujeres. Asimismo, mi investigación me permitió constatar la porosidad entre el campo y la vida cotidiana. Las similitudes entre estos llamados malos hombres y los hombres normales evidencian que la violencia no habita en una alteridad radical, sino que hay continuidades inquietantes. Esta constatación produjo desplazamientos emocionales complejos, empatía y rechazo, comprensión y enojo, cercanía y antagonismo. Nombrar esos movimientos no es un acto confesional vacío, sino un ejercicio ético que permite transparentar las tensiones inherentes a etnografiar la violencia. El espejeo, lejos de producirse con ellos, como les decía, emergió con las mujeres de sus relatos y fue ahí donde la experiencia personal dialogó con la investigación, donde la categoría analítica se encontró con la historia de vida y donde la violencia dejó de ser únicamente un objeto de estudio para revelarse como una gramática social compartida. Este espejo no anuló la distancia analítica, pero sí obligó a reconocer que investigar la violencia sexual es inevitablemente investigar el mundo en el que una misma habita. Con estas reflexiones reafirmo que realizar esta antropología feminista implica siempre asumir el conflicto como una parte constitutiva del conocimiento. Conflicto teórico, político, emocional, personal. Reconocer la complejidad de los sujetos estudiados sin caricaturizarlos ni restarles responsabilidad es un compromiso ético y analítico. Si la violencia sexual es confirmación del orden patriarcal, el trabajo de etnografía feminista consiste en desnaturalizar ese orden, exhibir sus engranajes y evidenciar lo que parece inevitable, es en realidad históricamente construido y que por lo tanto lo podemos tumbar. Con esa gran frase terminamos nuestra primera mesa de este encuentro. Ya, en punto de las 11 ya no tenemos chance para preguntas, pero allá afuera nos podemos poner a charlar. Muchas gracias para darle paso. Gracias a nuestras ponentes. Gracias, chicas. Claro, sí, pero nosotros empiezan a saber. Por nosotros no se empieza a ganar. Pues sí, pero sí tenemos ganas de decir algo. Palabra.